En este vídeo hablaremos de nuevo sobre psicología, pero si antes hemos hablado sobre psicología a la hora de vender, a la hora de tomar ganancias en el punto alto del mercado, y por cierto os dejo el enlace a los vídeos en la descripción, os aconsejo que los veáis, hoy hablaremos sobre el tema de la psicología a la hora de comprar, cómo comprar en el fondo del mercado, en el punto más bajo, cómo el mercado es manipulado y qué debemos hacer para aprovecharnos de esa manipulación y no caer en sus trampas. Además, compartiré con vosotros en qué me baso yo a la hora de invertir en criptoactivos, cómo elegirlos y cómo comprarlos en el punto más bajo del mercado. Soy Gaby, estés en el canal Satoshi Friends. Antes de hablar sobre el fondo del mercado, tratemos el tema de la capitalización del mercado de los criptoactivos. La capitalización es el valor total de todos los activos sumados. Hoy en día está alrededor de los 1.200 millones de dólares, en el momento más alto rozó los 3.000 millones de dólares. Y muchos se piensan que la capitalización puede seguir creciendo exponencialmente como ha estado creciendo en los últimos 10-12 años en toda la historia de esta industria. La capitalización no es lo mismo que el dinero real invertido, que muchos se equivocan. Si yo compro por $1, tú inviertes otro $, en el mercado de verdad hay $2 y da igual lo que nos muestre la capitalización. En el fondo, el dinero real del mercado de las criptos es todo el dinero que puedan sacar los inversores inteligentes tomando ganancias y cuando se queden solo los holdeadores. Por cierto, holdeador, ¿es una buena estrategia? ¿Es una buena manera de invertir en criptoactivos? Porque lo vimos desde muchos rincones, hay que holdear, hold. Pues bien, ¿por qué se habla de esto? Porque si en la gráfica del Bitcoin parece que en el momento en el que hayas invertido en cualquiera de ellos, siempre estarás en una posición con beneficios, ¿no? Siempre el precio posterior es mayor al anterior. Pero nos debemos preguntar, bien, ¿esto ha ocurrido siempre? Vale, ¿esto seguirá ocurriendo? Porque la pregunta más importante es la segunda. Y que la primera sea afirmativa no quiere decir que la segunda también lo sea. La estrategia de holdeo se basa en la teoría de que en cada ciclo posterior, el ciclo es halving, 4 años, nunca Bitcoin baja por debajo de los máximos históricos del ciclo anterior. Cada vez es menor esa subida de ciclo en ciclo, que ya no sigue creciendo tan exponencialmente, que la curva va disminuyendo, sobre todo si abrimos el gráfico algorítmico. Pues aparte acabamos de ver a finales del 2022 que Bitcoin ha estado cotizando a $16.000 cuando el máximo del ciclo anterior, o sea, a finales del 2017, era de 20.000. Ya vemos que esa regla parece que cada vez funciona peor. ¿Por qué antes sí que era una buena estrategia holdear Bitcoin, sobre todo Bitcoin? Porque cuando los criptoactivos nacieron, la capitalización era muy pequeña, el potencial de crecimiento era enorme, y ahora esto no es así. En el año 2015-2016, cuando Ethereum nació, cuando apareció, la capitalización era de decenas de millones de dólares. Y el propio Vitalik Buterin en el 2018 ya dijo que no deberíamos esperar de los criptoactivos las X o las ganancias exponenciales que antes habían estado dando. Y es que los proyectos con perspectivas ya aparecen con una gran capitalización de miles de millones de dólares. Y no puede crecer exponencialmente como antes, porque si no, la capitalización final de esos activos sería enorme, sería más grande que, por ejemplo, el oro. Ya no existe tanto dinero real como para inflar esa capitalización tanto. Es, por ejemplo, el caso de Polkadot, el token DOT del ecosistema Polkadot. Nació ya con una capitalización de 3.000 millones de dólares. Ethereum no podía ni soñar con esa capitalización. Es 60 veces más grande que los 50 millones con las que Ethereum nació. Pasaron 2 años y medio hasta que Ethereum consiguió lograr la capitalización de 3.000 millones de dólares con la que Polkadot ya nació. Y muchos ven el ejemplo de Ethereum, ven el crecimiento que tuvo Ethereum, miran a DOT y dicen, bueno, pues si el proyecto también es un ecosistema que tiene grandes perspectivas, pues el crecimiento será mayor. Pero lo que no se dan cuenta es que la capitalización ya está hinchada antes de salir a mercado. Tampoco debemos de caer en la tentación de mirar a activos como Solana, Avalanche, como Polkadot, por ejemplo, con miles de millones de dólares, compararlos con otros proyectos que tienen una capitalización de cientos de millones de dólares y decir, vale, pues si estos primeros llegaron aquí, estos también pueden llegar aquí. No tiene por qué ser así. Hay que tener en cuenta que miles de millones de dólares que tienen unos criptoactivos no es dinero real. Y de hecho muchas veces es una forma de atraer nuestra atención por parte del manipulador. Esos criptoactivos tienen esa capitalización simplemente porque el manipulador tiene interés en ellos y no todos los proyectos tienen las mismas perspectivas como para llegar a esos niveles de miles de millones de dólares. Existe una teoría según la cual hay varios altcoins que han sido creados por el manipulador especialmente para poder jugar con el mercado y no solo con Bitcoin y stablecoin cuando vende, cuando fija su posición o cuando compra, sino también
jugando con estos altcoins y para mover liquidez de Bitcoin a stablecoin o al revés a través de los altcoins. Veamos ahora un trozo de un vídeo en el que Rafael en el 2021 analiza Polkadot en un momento alcista del mercado. Es un ejemplo muy claro de cómo hacemos para analizar la capitalización de un criptoactivo y ver si es mucha o es poca. Veamos DOT, uno de los activos que suelo analizar en profundidad. Me gusta su idea, me gusta su fundador y la tokenómica, pero la capitalización inicial ya era de 3.000 millones de dólares. Y lo segundo importante es que todas las monedas ya están en circulación. Tiene un modelo inflacionario. Dentro de 1 o 2 años habrán más tokens en circulación debido al algoritmo Proof of Stake, en el cual se emiten tokens como recompensa para los validadores. Hoy en día, la capitalización total de DOT es de 30.000 millones y lo que es más importante es que en este activo no hay tanta manipulación como en otros. Aunque su capitalización es menor que la de Solana, en verdad hay más dinero real. Porque las monedas en las que invierten los fondos de inversión son infladas por ellos mismos. Ellos controlan una gran emisión de monedas que no se venden y así hinchan la burbuja. Con DOT la situación es diferente, sobre todo si tomamos en cuenta que las monedas ya están todas en circulación pero no son vendidas, o si son vendidas, lo hacen poco a poco. Por esto, en mi opinión, DOT es un buen ejemplo de cuál puede ser una capitalización justa para un proyecto con buenas perspectivas en un momento del mercado como hoy. Pero el problema es que la capitalización de DOT ya es de 30.000 millones y en el año 2019 la capitalización de todos los altcoins y de todos los bitcoins era de 100.000 millones. O sea, la capitalización hoy de DOT equivale a una tercera parte de todo el mercado cripto a principios de 2019. Y seamos sinceros, en estos 2 años, en la industria no ha sucedido nada del otro mundo. No se puede hablar de un mass adoption de las criptos. Simplemente, al mercado ha llegado mucha gente que no entiende del tema y consiguen meterlos en activos que ya previamente habían preparado para que estos se inflen. Hay que tener en cuenta que manipulan no solo el precio de los tokens, sino también el volumen en circulación. Eso significa la cantidad total de tokens que se pueden comprar y vender. Hay muchos proyectos que salen a mercado con una capitalización grande, de miles de millones de dólares, pero además con un volumen de tokens en circulación del 10-15%. Imaginaros qué pasará cuando todos los demás tokens salgan al mercado. ¿Qué hará el precio de ese token? Pues por supuesto bajará. Esa capitalización quedará igual, incluso si el mercado no baja, pero diluida entre todos los tokens. Eso tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar en el fondo del mercado, también este factor, la cantidad de tokens que hay en circulación. Y ahora pasemos a la acción. ¿Cómo analizamos criptoactivos para comprarlos en el fondo del mercado? Os aconsejo que os paréis uno a uno, que los interioricéis, que los analicéis bien, porque son muy importantes y los hacemos en Satoshi Friends desde hace muchos años. Comprad solo monedas fundamentales, aquellas que son ecosistemas, aquellas en las que se pueden construir soluciones de capa 1, de Layer 1, porque entonces a ese ecosistema llegará liquidez de los demás proyectos que se vayan construyendo alrededor, por ejemplo a Atom del ecosistema Cosmos. ¿Por qué? Porque vienen desarrolladores que hacen sus soluciones de capa 1 en este ecosistema. Por lo tanto, el token Atom atrae liquidez, atrae interés y público de todos los demás productos que se van conectando. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Polkadot. Es importante saber quién compra ese token, quién lo holdea, quién tiene interés, cuáles son los fondos de inversión que confían en el equipo Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Polychain Capital, Sequoia Capital, Metastable Capital, porque ellos saben perfectamente quién está detrás de cada proyecto. Nunca va a ser un error invertir en esos tokens en los cuales ellos creen. No hay que olvidarse del volumen de tokens que hay en circulación. Hay proyectos que son más fáciles de analizar, como por ejemplo DOT, porque ya todos los tokens están en circulación y sabes que no van a aparecer más emisiones de tokens. Además, estos proyectos tienden a ser menos manipulados, porque cualquier token puede ser vendido o comprado en cualquier momento y no van a aparecer grandes cantidades de tokens que pueden ser vendidos en un momento determinado y concreto en el cual le interesa, por ejemplo, al fondo de inversión que está detrás. Hay proyectos que son más complicados de analizar, aquellos en los cuales tienen, por ejemplo, en circulación un 10-15% de token. Imaginaros un token con una capitalización de 1.000 millones de dólares, el cual costaba $10. A los 6 meses baja el precio un 80% y cuesta $2. Tú te alegras, lo ves como una oportunidad de entrar y de
poder obtener en el futuro beneficios, pero no te das cuenta de que durante estos 6 meses se han emitido, o sea, han entrado en circulación del 20% que estaban de tokens cuando valía $10 al 100% cuando vale ahora $2. Y en verdad, si te das cuenta, la capitalización del token no ha cambiado, sigue siendo la misma. Por tanto, hay que preguntarse, ¿es de verdad el fondo de este token? Si la capitalización es la misma, tendrían que atraer mucho más dinero para poder crecer. O sea, en verdad, este proyecto no ha crecido. Un buen ejemplo es el token Ontology. Os voy a poner aquí la gráfica. Como veis, cuando el token valía $10 en el 2018, la capitalización era de $1.000 millones. Después, en el 2021, el token cayó hasta $1, cayó 10 veces, pero la capitalización es la misma. Era la misma, vamos. ¿Por qué? Porque durante este tiempo se emitieron muchísimos tokens. Después ya del 2021 vemos como el token ha caído y la capitalización también ha caído hasta estar en torno a los 150 millones. Y ya tienen una correlación directa entre capitalización y precio del token. Por lo cual, una vez hayas elegido un proyecto fundamental, en el cual tiene grandes fondos detrás y sabes quién lo está comprando, quién confía en el equipo, entiendes la capitalización que no va a subir o bajar y cuál es el volumen de tokens en circulación. Te queda por analizar es saber si va a haber grandes emisiones en el futuro. Pues si, por ejemplo, de aquí a 3 meses puede haber un 5% de tokens que se desbloquee para el equipo, para la comunidad o para los fondos de inversión. Hablemos de cómo tomar la decisión de invertir en una moneda u otra. Aquí es importante diversificar los riesgos. Diversificar en distintas monedas, no comprar solo una y hacer un all-in, ¿no? Como en el póker, sino diversificar en distintos tokens. Aquí es importante saber la cantidad. Mi consejo es entre 10 y 15. Más de esto, decenas de tokens, sería un riesgo adicional. ¿Por qué? Porque no podríamos, de todo esto que hemos estado hablando anteriormente, analizarlo y seguirlo de una manera adecuada. El volumen en circulación, las emisiones, los desbloqueos de tokens, las tokenómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que hay momentos concretos en los cuales puede ser una buena idea invertir solo en Bitcoin, invertir todo en Bitcoin y después, una vez que Bitcoin crezca, tomar ganancias y diversificarlo en otras monedas. Esto, por ejemplo, pasó en el 2019 cuando Bitcoin estaba a $3.000 cotizando y la dominación es el porcentaje de la capitalización del Bitcoin en la capitalización total del mercado de las criptos. Cuando la dominación es baja, por ejemplo, menor de en torno a un 40-50%, puede ser una buena idea comprar Bitcoin y después diversificar en otros altcoins. Esto lo hace el manipulador. El manipulador primero hace que crezca Bitcoin y después haya crecido y los altcoins sigan más o menos en el mismo sitio. Él venderá Bitcoin caro para comprar altcoins baratos. Cuando la multitud esté comprando Bitcoin, el manipulador se lo estará vendiendo, los altcoins se quedan en el sitio, el manipulador hace que crezcan los altcoins y gana doble. Nosotros podemos seguir ese movimiento también. Ahora hablaremos de lo que comentamos en el inicio del vídeo, la psicología del holdeador. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas la mayoría de las personas invierten en un activo sin querer holdearlo, sin querer ser un holdeador, sino simplemente por tomar unas ganancias. ¿Qué pasa? Que el activo baja un 20%, por ejemplo, y estarán esperando estas personas a que rebote el precio para ya vender algo y plantearse a lo mejor una salida de este activo. ¿Cómo podemos hacer para no caer en esta trampa que nos plantea el manipulador? Por ejemplo, el token DOT cotizaba a $50, baja a 40, que es un 20%. Tú lo ves, te gusta, decides invertir. Vale, tú no decides invertir para holdear, tú decides invertir para tomar ganancias, para que suba otra vez a 50, por ejemplo, y tomar ganancias del 20% o incluso más, que se ponga otra vez en máximos históricos. DOT baja a $30. Tú piensas, no voy a vender, voy a esperar a que rebote y a lo mejor me planteo vender algo incluso al mismo precio por el que yo compré. No eres un holdeador, no te consideras un holdeador. DOT sigue bajando y se pone a 20. Ya no te planteas vender porque, claro, no quieres tomar unas pérdidas del 50%. Continúa cayendo el mercado y se puede poner en rangos como vemos ahora, de $5, de $7, y en esta situación ya no te parece que $20 fuera una mala estrategia. Podías haber vendido allí y comprar 4 veces más tokens a un precio de $5. Entre 5 y 7 y $20 no te vas a plantear hacer nada, porque vas a seguir con unas pérdidas del 50%. Y el manipulador ha conseguido que tú compres este activo y sacarte del mercado, que tus monedas no participen en el rango de precios entre 5 y 7 y 20. Entonces, él va a poder manipular lo que quiera en ese rango de precios
sin tenerte a ti molestando, vendiendo o comprando. Por eso es muy importante en este mercado no convertirse en un holdeador obligado. Otra cosa muy diferente es que tú creas en un proyecto, lo entiendas, esperes a que su capitalización haya bajado, entiendes que no va a haber unas emisiones muy grandes después, que no va a entrar una gran cantidad de tokens en circulación, entiendes la tokenómica y inviertes en el mercado cuando ha bajado. Y tú eres un holdeador, estás dispuesto a holdear este activo. Y no eres aquel que compra una moneda a $30 simplemente porque antes valía 50. Y cuando pase el tiempo se dará cuenta de que esos $30 también eran la cima de un mercado alcista. Y va a estar con unas pérdidas del 80%, el 90%. Tener en cuenta que cada uno de los que invierte en este mercado invierte para ganar en dólares, como primera prioridad. Como segunda ya, holdear. Pero lo primero es ganar en dólares. Invertir en proyectos que sean fundamentales, que tengan una circulación de tokens que entendáis, que no vaya a haber unos grandes desbloqueos, unas grandes emisiones pasado mañana, con una tokenómica que entendáis, proyectos con grandes perspectivas, en los cuales está claro quién es el equipo, cuáles son los fondos de inversión que hay detrás, y tened paciencia para comprar en el fondo del mercado. Tendréis unos riesgos menores y unas ganancias mayores cuando el mercado vuelva a crecer. Intentad recordar cuándo ha sido la última situación en la cual tú te has convertido en un holdeador obligado. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron tus errores? Sería genial que los compartieses con nosotros en los comentarios. Vamos a hablarlos, vamos a comentarlos, vamos a ayudarnos unos a otros, a intercambiar experiencia. Y sin más me despido. Hasta luego. Que vaya todo bien.